¿Alguna vez has estado en una situación donde la gente te trataba como si fueras invisible, como si tu existencia no significara absolutamente nada, solo para descubrir que tenías todo el poder desde el principio? Pues déjame contarte sobre la noche que cambió mi vida para siempre, la noche en que finalmente encontré mi voz después de años de ser silenciada, despreciada y tratada como si no valiera nada en mi propia familia. Esta es mi historia, y la comparto porque sé que hay otros ahí fuera que han sentido lo que yo sentí, que han tragado su dolor y su verdad, porque tenían miedo de las consecuencias. Estoy aquí para decirte que tu voz importa, que tú importas, y que a veces las personas que te subestiman son precisamente las que más necesitan escuchar tu verdad. Era un viernes por la tarde a finales de otoño, y el aire tenía esa cualidad fría y crujiente que te hace querer envolverte en mantas calientes y olvidarte del mundo exterior. Pero no había consuelo esperándome esa noche. No había calidez en la casa a la que había llegado con mi esposo, David, para lo que se suponía era una simple cena familiar en casa de sus padres. Recuerdo estar parada en la entrada, mis manos temblando ligeramente mientras sostenía un pastel de manzana casero en el que había pasado horas perfeccionándolo, esperando que quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Llevaba 8 años casada con David, y en esos 8 años había asistido a innumerables reuniones familiares, cada una quitándome un pedazo de mi autoestima, cada una dejándome sintiéndome más pequeña y más insignificante que la anterior. La familia de David era adinerada, del tipo de riqueza que viene con dinero viejo, conexiones prestigiosas y un aire de superioridad que llevaban como perfume caro. Su madre, Patricia, era una ex socialité que todavía actuaba como si fuera la reina de la alta sociedad, y su padre, Ricardo, era un ejecutivo retirado que pasaba la mayor parte de su tiempo jugando golf en clubes exclusivos y recordándole a todos sus logros. Luego estaba Carolina, la hermana menor de David, que había heredado la lengua afilada de su madre y el sentido de superioridad de su padre, y su hermano mayor, Marcos, que era un exitoso banquero de inversiones y nunca perdía la oportunidad de hablar sobre su última adquisición o negocio. Yo venía de un mundo completamente diferente, un mundo donde el dinero escaseaba, donde mis padres trabajaban en múltiples empleos solo para llegar a fin de mes, y donde el éxito significaba tener comida en la mesa y un techo sobre tu cabeza. Me había abierto camino a través de la universidad, haciendo malabares con trabajos de medio tiempo y préstamos estudiantiles, y había construido mi carrera a través de pura determinación e innumerables noches sin dormir. Pero nada de eso importaba para la familia de David, porque para ellos no era lo suficientemente buena. Nunca sería lo suficientemente buena, y se aseguraban de que yo lo supiera cada vez que estábamos juntos. Mientras cruzaba esa puerta ese fatídico viernes por la tarde, sentí el nudo familiar de ansiedad formándose en mi estómago, el mismo nudo que siempre aparecía cuando sabía que estaba a punto de pasar horas siendo examinada, juzgada y encontrada deficiente. Patricia nos recibió en la puerta con su sonrisa practicada, la que nunca llegaba del todo a sus ojos, y apenas miró el pastel que había traído antes de conducirnos a la sala de estar, donde el resto de la familia ya se había reunido. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras entraba, evaluando mi atuendo, mi cabello, mi postura, buscando algo que criticar, algo sobre lo que comentar de esas maneras sutiles y cortantes que habían perfeccionado a lo largo de los años. Carolina estaba posada en el borde del sofá, su vestido de diseñador probablemente costando más que todo mi guardarropa, y me dio un repaso que me hizo sentir como si llevara harapos. Marcos estaba de pie junto a la chimenea con su esposa, Jennifer, que era tan pulida y perfecta como el resto de ellos, y Ricardo estaba en su sillón de cuero, ya sosteniendo un vaso de whisky caro. La velada comenzó como siempre lo hacía, con conversación trivial que de alguna manera siempre volvía a los logros, el éxito y el estatus, 3 cosas que aparentemente yo no poseo a sus ojos. Patricia había preparado una comida elaborada, del tipo que requiere un servicio de catering profesional y cuesta más que el presupuesto de compras semanal de la mayoría de las personas, y todos nos sentamos en la mesa del comedor que fácilmente podía acomodar a 12 personas. Tomé mi asiento habitual junto a David, tratando de hacerme lo más pequeña y discreta posible, una habilidad que había aprendido a lo largo de los años, porque cuanto menos decía, menos munición tenían en mi contra. Pero esa noche algo era diferente. Algo en el aire se sentía cargado, como si una tormenta se estuviera gestando, y yo estuviera parada justo en el centro de ella.
La conversación fluía a mi alrededor mientras comíamos, hablar del último acuerdo exitoso de Marcos, las próximas vacaciones de Carolina en la Riviera Francesa y el evento benéfico de Patricia, que aparentemente era el evento social de la temporada. Asentía y sonreía en todos los lugares correctos. Contribuía con el comentario ocasional cuando se me dirigía directamente, y trataba de ignorar la sensación familiar de ser una extraña en lo que se suponía era mi propia familia. Entonces Carolina, envalentonada por su segunda copa de vino, dirigió su atención directamente hacia mí, con ese brillo depredador en sus ojos que había aprendido a reconocer y temer. Me preguntó, con ese tono dulce y venenoso que había dominado, cómo iba mi pequeño trabajo, enfatizando la palabra pequeño de una manera que dejaba claro que no consideraba lo que hacía como una carrera real. Sentí a David tensarse a mi lado, pero no dijo nada, nunca decía nada, y ese silencio dolía más que cualquier insulto que Carolina pudiera lanzarme. Respiré hondo, mis manos apretando mi servilleta debajo de la mesa, y le dije con calma que mi trabajo iba bien, que recientemente había completado un proyecto desafiante y estaba orgullosa de lo que había logrado. Pero Carolina no estaba satisfecha con mi respuesta mesurada. Nunca lo estaba, y siguió presionando, preguntándome si todavía trabajaba en esa pequeña empresa, si alguna vez había considerado hacer algo más ambicioso con mi vida, algo que realmente importara. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una cuidadosamente dirigida para infligir el máximo daño, y sentí lágrimas pinchando en las esquinas de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me negué a darle la satisfacción de ver cuánto dolían sus palabras. Patricia se unió entonces, agregando con su voz refinada y cultivada, que siempre se había preguntado por qué no aspiraba a algo más grande, por qué parecía tan contenta con la mediocridad, y Ricardo asintió en acuerdo, haciendo algún comentario sobre cómo en su época la gente tenía impulso y ambición. Toda la familia me estaba mirando ahora, esperando mi respuesta, esperando ver si me defendería o si simplemente aceptaría su juicio como siempre lo había hecho. ¿Alguna vez te has sentido tan pequeña, tan inútil, que querías que la tierra se abriera y te tragara? Eso es exactamente lo que sentí en ese momento, rodeada de personas que deberían haber sido mi familia, pero que me trataban como si fuera una decepción, como si fuera algo de lo que avergonzarse. La cena continuó, pero el daño ya estaba hecho, y podía sentirme retirándome hacia adentro, construyendo esas paredes protectoras alrededor de mi corazón que había erigido durante años de encuentros similares. Marcos intervino con sus propias observaciones sobre la ambición y el éxito, usándose a sí mismo como el brillante ejemplo de lo que la determinación podía lograr, convenientemente olvidando que había tenido todas las ventajas entregadas en bandeja de plata, desde su educación en la Ivy League, pagada por sus padres, hasta las conexiones que habían lanzado su carrera. Jennifer asintió con entusiasmo, agregando sus propios pensamientos sobre lo importante que era casarse con alguien que igualara tu nivel de éxito y posición social, y sentí la mano de David tocar brevemente la mía debajo de la mesa, un gesto que se suponía que era reconfortante, pero se sentía más como una disculpa por el comportamiento de su familia, una disculpa que había escuchado demasiadas veces antes. La conversación cambió entonces, alejándose de mí y hacia otros temas, y pensé que tal vez podría simplemente pasar el resto de la velada sin más ataques, pero debería haber sabido que no sería así. Mientras Patricia servía el postre, una elaborada pastelería francesa que había encargado especialmente de una panadería boutique en la ciudad, Carolina notó el pastel que había traído sentado sin tocar en el mostrador de la cocina. Preguntó, lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan, ¿qué era eso?, señalando mi pastel de manzana cuidadosamente elaborado como si fuera algo ofensivo. Patricia lo miró con desdén y dijo, «Ay, eso es lo que ella trajo», enfatizando la palabra ella de una manera que dejaba claro que yo estaba separada de ellos. Diferente, otra. Carolina se rió, esa risa cruel y tintineante que había escuchado dirigida hacia mí tantas veces, y dijo algo sobre lo pintoresco que era que hubiera traído un pastel casero a una cena, como si estuviéramos en alguna comida campestre en lugar de una reunión sofisticada. Toda la mesa encontró esto divertido, y me senté allí viéndolos reírse a mi costa, sintiendo mi cara arder de humillación y mi corazón agrietarse un poco más. David finalmente habló entonces, diciendo en voz baja que había trabajado duro en ese pastel, y que todos deberían al menos probarlo,
pero su defensa fue poco entusiasta, débil, y no hizo nada para detener la burla. Ricardo hizo una broma sobre esperar que no lo hubiera envenenado, y todos se rieron de nuevo, y me di cuenta en ese momento de que estaba completamente sola, que incluso mi propio esposo no se pondría verdaderamente de mi lado contra la crueldad de su familia. Me disculpé de la mesa, murmurando algo sobre necesitar usar el baño, y prácticamente corrí del comedor, mi visión borrosa por lágrimas no derramadas y mi pecho apretado con emoción. Me encerré en el baño de invitados y miré mi reflejo en el espejo, viendo a una mujer que parecía derrotada, rota, alguien que apenas reconocía. Había dejado que me disminuyeran, había dejado que me hicieran sentir que era menos, y lo había hecho durante años porque amaba a David y quería mantener la paz, porque me había convencido de que su opinión no importaba, de que podía estar por encima de su juicio. Pero de pie allí en ese baño, con su risa todavía resonando en mis oídos y sus palabras todavía cortando mi alma, me di cuenta de que ya no podía hacer esto, de que no podía seguir sacrificando mi dignidad y autoestima por personas que nunca me respetarían, que nunca me verían como algo más que la chica del lado equivocado de las vías, que de alguna manera había engañado a su chico de oro para que se casara con ella. Pensé en todas las veces que me había mordido la lengua, todos los insultos que había soportado, todos los momentos en que había sentido mi espíritu siendo aplastado bajo el peso de su desaprobación. Recordé la primera vez que había conocido a la familia de David, lo nerviosa que había estado, cuán desesperadamente había querido que les gustara, y cuán rápidamente esa esperanza había sido destrozada por la fría evaluación de Patricia y la actitud desdeñosa de Ricardo. Pensé en el día de mi boda, que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, pero que fue empañado por los constantes comentarios de Patricia sobre lo diferente que todo habría sido si David se hubiera casado con alguien de su círculo social, alguien apropiado. Recordé cada día festivo familiar, cada celebración de cumpleaños, cada reunión donde me habían hecho sentir como una intrusa, como alguien que no pertenecía y nunca pertenecería. Los recuerdos inundaron a través de mí, cada uno una pequeña herida que se había acumulado a lo largo de los años, hasta que estuve cubierta de cicatrices que nadie podía ver pero que sentía todos los días. Pensé en mi propia familia, en mis padres que habían trabajado tan duro para darme oportunidades que nunca tuvieron, que me habían enseñado el valor de la amabilidad y el trabajo duro y la integridad, y sentí una oleada de ira en su nombre, porque la familia de David también los miraba por encima del hombro, los consideraba por debajo de su atención, indignos de su tiempo o respeto. Pensé en mi carrera, la que desestimaban tan fácilmente, y sentí un orgullo feroz por lo que había logrado, por los obstáculos que había superado, por la persona en la que me había convertido, a pesar de todos los desafíos que la vida me había lanzado. No era menos que ellos, no era inferior o inadecuada, o ninguna de las cosas que habían tratado de hacerme creer, y de pie allí en ese baño, tomé una decisión que cambiaría todo. Me eché agua fría en la cara, enderecé mis hombros y miré mi reflejo con nueva determinación. Había pasado 8 años tratando de ser lo suficientemente buena para personas que nunca me aceptarían, 8 años encogiéndome para encajar en su estrecha definición de valía, y había terminado. Había terminado de pretender que sus palabras no dolían, terminado de disculparme por quién era y de dónde venía, terminado de dejar que me trataran como si no fuera nada. Regresé al comedor con la cabeza en alto, y cuando entré, todavía estaban sentados alrededor de la mesa, todavía charlando y riendo, completamente imperturbables por el dolor que me habían causado, completamente inconscientes de que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Tomé mi asiento junto a David, y él me miró con preocupación, probablemente notando el cambio en mi actitud, el acero en mi columna vertebral que no había estado allí antes. Patricia estaba en medio de una historia sobre algún evento exclusivo al que había asistido, y la dejé terminar antes de hablar, mi voz calmada y firme, a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas. Dije que tenía algo que compartir con todos, algo que pensé que deberían saber, y la mesa se quedó en silencio, todos los ojos volviéndose hacia mí con varias expresiones de sorpresa y curiosidad. Carolina tenía esa sonrisa burlona en su cara, probablemente esperando que anunciara algo vergonzoso o que me disculpara por mi pastel, y sentí una satisfacción sombría, sabiendo que lo que estaba a punto de decir borraría esa sonrisa de su cara,
Miré alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada persona, y comencé a hablar, mis palabras medidas y claras. Les dije que había escuchado sus comentarios sobre mi trabajo, sobre mis ambiciones, sobre mi valía, y que había dejado que creyeran ciertas cosas sobre mí, porque pensé que era más fácil de esa manera, porque pensé que haría las cosas más suaves con la familia de David si simplemente me callaba sobre ciertos aspectos de mi vida. Pero estaba cansada de callarme, cansada de dejarlos pensar que eran mejores que yo, y era hora de que conocieran la verdad. Podía ver confusión en sus rostros ahora, incertidumbre sobre hacia dónde iba con esto, y respiré hondo antes de soltar la bomba que destrozaría sus suposiciones y cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. Les dije que la pequeña empresa que habían burlado, el pequeño trabajo que habían desestimado, no era exactamente lo que pensaban, y vi cómo sus expresiones cambiaron de confusión a curiosidad a shock, mientras explicaba que no era solo una empleada en esa empresa, era la fundadora y directora ejecutiva, que la había construido desde cero durante los últimos 10 años, comenzando mientras todavía estaba en la universidad y convirtiéndola en un negocio multimillonario. El silencio que siguió fue ensordecedor, absoluto, y pude verlos procesando esta información, tratando de reconciliar lo que habían asumido sobre mí con esta nueva realidad, pero no había terminado, ni por asomo, porque necesitaban entender el alcance completo de su ignorancia, toda la extensión de lo que habían estado desestimando tan descuidadamente. Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, contándoles sobre los contratos que teníamos con grandes corporaciones, sobre las soluciones innovadoras que mi equipo había desarrollado, sobre el reconocimiento de la industria que habíamos recibido, sobre el hecho de que mi empresa acababa de ser valorada en más de $50 millones en nuestra última ronda de financiación. Observé sus rostros cambiar. Vi la realización amanecer. Vi la suficiencia y superioridad drenarse para ser reemplazadas por shock y, en algunos casos, vergüenza. La boca de Carolina literalmente se había caído abierta. Marcos se había puesto pálido. Patricia estaba agarrando su servilleta tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Y Ricardo parecía como si alguien le hubiera dicho que la tierra era plana. Pero la reacción más importante, la que me cortó más profundo, fue la de David, porque me estaba mirando con esta mezcla de orgullo y culpa, sabiendo que debería haberme defendido, sabiendo que había dejado que su familia menospreciara a su esposa, cuando él conocía la verdad sobre mi éxito todo el tiempo. Sin embargo, no había terminado, porque había una pieza más de información que necesitaban saber, una revelación más que haría que todo fuera cristalino. Respiré y dije, con perfecta calma, que había mantenido los detalles de mi negocio privados de la mayoría de las personas, incluyéndolos a ellos, porque había querido mantener cierta separación entre mi vida personal y profesional, pero que podrían estar interesados en saber que mi empresa había adquirido recientemente la antigua firma de Ricardo, la que había construido su reputación, la que todavía presumía en cada oportunidad. Dejé que eso se hundiera por un momento, observando cómo el rostro de Ricardo pasaba de pálido a rojo, cuando las implicaciones de lo que acababa de decir se hicieron claras para todos en la mesa. Expliqué, en detalle, que la adquisición se había completado hace 3 meses, que había sido yo quien revisaba las finanzas y aprobaba el trato, que técnicamente hablando, ahora firmaba los cheques para las personas que habían asumido su legado. La habitación estaba tan silenciosa que podrías haber escuchado caer un alfiler, y sentí una sensación de liberación lavándome, una sensación de finalmente ser libre del peso de su juicio, finalmente manteniéndome firme en mi verdad sin disculpa ni vergüenza. La atmósfera en ese comedor se había transformado completamente, y podía ver a cada miembro de la familia lidiando con esta nueva información a su manera. Patricia, quien había pasado años mirándome por encima del hombro, quien había hecho innumerables comentarios sobre mi falta de refinamiento y posición social, ahora me miraba como si me viera por primera vez, y había algo en sus ojos que podría haber sido respeto, o tal vez solo shock. No podía estar del todo segura. Ricardo, cuya identidad completa estaba envuelta en sus logros comerciales y su éxito profesional, se veía devastado, como si lo hubiera atacado personalmente su legado al adquirir su antigua empresa, aunque en realidad había sido una decisión comercial puramente estratégica que no tenía nada que ver con él personalmente. Marcos,
El banquero de inversiones, que siempre me había tratado como si no entendiera lo primero sobre negocios o finanzas, me estaba mirando con nuevos ojos, probablemente recalculando todo lo que pensaba que sabía sobre mí, y dándose cuenta de que había estado operando a un nivel mucho más allá de lo que había imaginado. Carolina, quien había sido la más vocal en su burla y desprecio por mi carrera, había perdido todo su color y estaba abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, incapaz de formar palabras. Jennifer se veía incómoda, probablemente dándose cuenta de que todos esos comentarios que había hecho sobre casarse con alguien de igual estatus ahora eran profundamente irónico, dado que probablemente tenía más riqueza y éxito que Marcos. Y David, mi esposo, el hombre que debería haberlo sabido mejor, quien debería haberme protegido, quien debería haberse puesto de mi lado mucho antes de esta noche, me estaba mirando con esta compleja mezcla de emociones que no podía desenredar del todo, orgullo y culpa, y tal vez incluso un poco de miedo sobre lo que este momento significaba para nuestro matrimonio. Sentí una extraña calma al lavarme, una sensación de paz que venía de finalmente decir mi verdad, de finalmente negarme a encogerme para hacer que otros se sintieran cómodos, de finalmente reclamar el respeto que merecía en lugar de esperar a que me lo concedieran. Pensé en todas las mujeres exitosas que conocía que ocultaban sus logros para evitar amenazar egos frágiles, que minimizaban su inteligencia para hacer que otros se sintieran inteligentes, que atenuaban su luz para que otros pudieran brillar, y me di cuenta de que había estado haciendo lo mismo, que había sido cómplice de mi propia disminución, pero ya no más, no después de esta noche, no después de haber visto la expresión en sus rostros cuando se dieron cuenta de que habían estado equivocados sobre mí todo el tiempo. Continué hablando, mi voz firme y clara, explicándoles que no había compartido esta información antes porque había querido mantener mi vida profesional y personal separadas, porque no había querido que mi éxito fuera lo único que me definiera a sus ojos, porque había esperado que eventualmente me aceptaran por quien era como persona en lugar de lo que tenía o no tenía. Pero su comportamiento esta noche, su cruel desprecio por mi arduo trabajo, su burla de algo que había creado con mis propias manos, había dejado claro que nunca me respetarían, a menos que entendieran exactamente lo que estaban desestimando, exactamente a quién estaban juzgando, exactamente lo que les habían costado sus suposiciones. Les conté sobre el viaje que había tomado para construir mi empresa, sobre los días de 20 horas y los innumerables rechazos, sobre las veces que había querido rendirme pero seguía adelante de todos modos, sobre la idea innovadora que había tenido en la universidad que se había convertido en la base de todo lo que había construido. Expliqué cómo había autofinanciado la empresa al principio, trabajando en múltiples empleos para financiarla, cómo había contratado a mi primer empleado cuando ambos trabajábamos en mi pequeño apartamento, cómo habíamos conseguido nuestro primer cliente importante a través de pura persistencia y la calidad de nuestro trabajo. Describí el proceso de escalamiento, los desafíos de gestionar el rápido crecimiento, las decisiones difíciles sobre contratación y despido, sobre asociaciones e inversiones, sobre mantenerse fiel a nuestra misión mientras nos adaptábamos a las demandas del mercado. Hablé sobre las noches sin dormir preguntándome si podríamos hacer la nómina, sobre la emoción de cerrar grandes acuerdos, sobre la responsabilidad de tener cientos de empleados dependiendo de mí para tomar las decisiones correctas. Y mientras hablaba, vi cómo sus expresiones continuaban cambiando, viéndolos darse cuenta de que mientras me habían estado desestimando como algún tipo de persona con bajo rendimiento luchando, había estado construyendo algo sustancial, algo impresionante, algo que habría ganado su respeto inmediatamente si hubieran sabido sobre ello desde el principio. La ironía no se me escapó, y no oculté la amargura en mi voz, mientras señalaba que su respeto por mí aparentemente dependía completamente de mi cuenta bancaria y éxito comercial, que no podían valorarme como persona, no podían apreciar mi amabilidad o mi integridad o mi inteligencia, a menos que esas cualidades vinieran empaquetadas con logros financieros y estatus social. Miré directamente a Patricia y le pregunté si realmente creía que el valor de una persona estaba determinado únicamente por su riqueza y conexiones, si realmente pensaba que alguien que venía de un origen de clase trabajadora era inherentemente menos valioso que alguien nacido en el privilegio. Me volví hacia Ricardo y le pregunté si le había enseñado a sus hijos que el dinero y el estatus eran las únicas cosas que importaban, si ese era el legado que quería dejar atrás. Miré a Carolina y le pregunté si la hacía sentir poderosa menospreciar a otros,
Si derribar a las personas era cómo se construía a sí misma. Y miré a Marcos y le pregunté si alguna vez se había detenido a considerar que había diferentes caminos hacia el éxito, que no todos heredaban sus oportunidades o su capital inicial. Las preguntas colgaban en el aire, incómodas y desafiantes, y nadie parecía saber cómo responder. David finalmente encontró su voz y dijo mi nombre en voz baja, disculpándose, pero levanté mi mano para detenerlo porque no había terminado, porque había cosas que necesitaban ser dichas, verdades que habían estado enterradas durante demasiado tiempo, bajo capas de cortesía y mantenimiento de la paz. Me volví hacia mi esposo, el hombre que había amado y apoyado, y con quien había permanecido durante 8 años, y le dije que su silencio me había herido más de lo que los insultos de su familia jamás podrían, que cada vez que se había sentado en silencio mientras me disminuían, mientras me hacían sentir pequeña e inútil, él los había elegido a ellos sobre mí, había elegido su comodidad sobre mi dignidad. Dije que entendía que las dinámicas familiares eran complicadas, que sabía que amaba a sus padres y hermanos, pero que él había hecho votos conmigo, prometido estar a mi lado, honrarme y protegerme, y había roto esas promesas cada vez que les había permitido tratarme mal sin consecuencias. Podía ver el dolor en sus ojos, el reconocimiento de la verdad en lo que estaba diciendo, y parte de mí se sintió culpable por confrontarlo tan públicamente. Pero una parte más grande de mí sabía que esta conversación había tardado mucho en llegar, que nuestro matrimonio no podría sobrevivir si continuábamos pretendiendo que todo estaba bien. Le dije que lo había amado lo suficiente como para tolerar el comportamiento de su familia, para tragar mi orgullo y mi dolor, para seguir presentándome en estas reuniones, aunque cada una me dejaba sintiéndome peor conmigo misma, pero que el amor no debería requerir que alguien acepte abuso, que el amor no debería significar perderte a ti mismo en el proceso. Dije que había alcanzado mi límite, que algo tenía que cambiar, que necesitaba que me eligiera a mí, que realmente me eligiera, incluso si eso significaba enfrentarse a su familia, incluso si eso significaba establecer límites que podrían ser incómodos. La habitación estaba increíblemente tensa ahora, cargada de emociones que habían sido suprimidas durante años, y podía sentir lágrimas amenazando con derramarse, pero las parpadeé porque quería terminar lo que había comenzado. Quería decir todo lo que necesitaba ser dicho mientras tenía el coraje. Me volví hacia el resto de la familia y les dije que no había compartido esta información esta noche para probarles nada, que mi valor como persona no dependía de su aprobación o su respeto, pero que había llegado a un punto donde no podía sentarme en silencio más mientras me trataban como menos que. Dije que había trabajado duro por todo lo que había logrado, que había ganado mi éxito a través de la determinación y la innovación y el esfuerzo incansable, y que estaba orgullosa de dónde venía y del viaje que había tomado. Les dije que mis padres, a quienes nunca se habían molestado en conocer o respetar, me habían enseñado valores que eran mucho más importantes que los que ellos parecían tener, valores como la amabilidad y la humildad, y tratar a todos con dignidad sin importar su estatus social o cuenta bancaria. Expliqué que había construido una empresa que priorizaba las prácticas comerciales éticas, que trataba a los empleados con respeto y equidad, que contribuía a comunidades y causas que importaban, y que había hecho todo esto mientras mantenía mi integridad, que era algo de lo que estaba mucho más orgullosa que del éxito financiero. Y luego dije algo que sabía que sería difícil de escuchar para ellos, pero que necesitaba ser dicho, que era que su obsesión con la riqueza y el estatus los había hecho crueles, los había cegado a la humanidad en otros, los había convertido en el tipo de personas que valoraban las apariencias sobre la sustancia, que medían el valor en dólares en lugar de carácter. Observé sus rostros mientras hablaba. Vi la ira defensiva en algunos, la vergüenza en otros, la negación en unos pocos, y supe que mis palabras estaban dando en el blanco incluso si no querían admitirlo. Patricia abrió la boca para responder, probablemente para defenderse a sí misma y a su familia, pero yo no había terminado todavía y seguí hablando, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Les dije que había pasado años tratando de ganar su aceptación, tratando de probar que era lo suficientemente buena para ser parte de su familia, pero que finalmente me había dado cuenta de que el problema no era yo, eran ellos. Era su visión estrecha del mundo y su incapacidad para ver valor en cualquiera que no se ajustara a su molde específico. Dije que había desperdiciado tanta energía preocupándome por lo que pensaban de mí, tratando de complacerlos, tratando de ser alguien que podrían aprobar,
y en el proceso había perdido de vista quién era realmente. Había atenuado mi propia luz, me había hecho más pequeña para encajar en sus expectativas limitadas, pero había terminado con eso ahora, terminado de disculparme por mi éxito, terminado de ocultar mis logros, terminado de pretender que su opinión de mí importaba más que mi propia opinión de mí misma. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has experimentado un momento en que finalmente te defendiste después de años de aceptar maltrato, donde finalmente dijiste tu verdad aunque fuera aterrador? Si es así, por favor comparte tu historia en los comentarios, porque creo que es muy importante que nos apoyemos mutuamente en encontrar nuestras voces y reclamar nuestro valor. El silencio que siguió a mis palabras fue profundo y pesado, lleno de pensamientos no dichos y emociones suprimidas, y podía ver a todos en esa mesa procesando lo que había dicho a su manera, lidiando con la realidad de que sus suposiciones sobre mí habían estado completamente equivocadas, que la persona que habían desestimado y menospreciado durante años era en realidad más exitosa de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Ricardo fue el primero en intentar una respuesta, aclarando su garganta incómodamente y diciendo algo sobre cómo no tenían idea, como si simplemente les hubiera contado sobre mi empresa, me habrían tratado de manera diferente. Y sentí una oleada de ira ante sus palabras porque ese era exactamente el problema. ¿No es así? El hecho de que su respeto por mí era condicional, dependiente de mis logros en lugar de inherente a mi humanidad. El hecho de que necesitaban prueba de mi valor antes de poder tratarme con dignidad básica y amabilidad. Le dije tanto. Expliqué que el problema no era que hubiera mantenido mi éxito comercial privado. El problema era que habían asumido que no tenía éxito y me habían tratado en consecuencia, que me habían juzgado basándose en criterios superficiales y nunca se habían molestado en conocer quién era realmente más allá de esos juicios superficiales. Dije que si hubiera estado trabajando en un trabajo de salario mínimo, o si hubiera elegido ser madre que se queda en casa, o si hubiera seguido cualquier otro camino en la vida, todavía merecería respeto, todavía merecería ser tratada con amabilidad. Mi valor como ser humano todavía sería absoluto e inmutable. Patricia intentó intervenir, diciendo que siempre habían sido acogedores conmigo, que estaba siendo dramática y demasiado sensible, y sentí ese intento familiar de manipulación psicológica, ese esfuerzo por hacerme dudar de mis propias experiencias y percepciones, pero ya no estaba cayendo en eso, no después de todo lo que había pasado, no después de años de aceptar su versión de la realidad sobre mi propia experiencia vivida. Respondí con calma pero firmemente, dando ejemplos específicos de su comportamiento, citando comentarios que habían hecho, describiendo incidentes que probablemente ni siquiera recordaban porque para ellos estos eran solo comentarios casuales, observaciones de paso, pero para mí cada uno había sido un pequeño corte que se acumuló en heridas profundas. Le recordé a Patricia la vez que me había dicho en una reunión familiar que David podría haberse casado con quien quisiera, implicando claramente que debería estar agradecida de que me hubiera elegido, como si de alguna manera tuviera suerte de estar con él, en lugar de ser una socia igual en nuestra relación. Mencioné la Navidad cuando Carolina le había dado a todos regalos caros y bien pensados, pero me había dado una tarjeta de regalo para una tienda de descuento, el mensaje claro de que no valía el mismo esfuerzo o gasto que los otros miembros de la familia. Mencioné las innumerables veces que Ricardo había hablado sobre la importancia de venir de buena cuna y familias fuertes, siempre con una mirada puntiaguda en mi dirección que dejaba claro que no pensaba que yo calificara. Recordé las vacaciones familiares que habían planeado y pagado, invitando a todos excepto a mí, diciéndole a David que podía traer a un amigo en su lugar, como si fuera intercambiable, como si nuestro matrimonio no significara nada. Marcos intervino entonces, tratando de suavizar las cosas, diciendo que tal vez había habido algunos malentendidos, algunas fallas de comunicación, que nunca habían tenido la intención de hacerme sentir mal recibida o no valorada. Pero sus palabras sonaron huecas porque la intención no borra el impacto, porque no tener la intención de lastimar a alguien no deshace el dolor que has causado. Y se lo dije. Expliqué que les había dado el beneficio de la duda innumerables veces. Había puesto excusas por su comportamiento. Me había dicho a mí misma que no se daban cuenta de cómo sus palabras y acciones me afectaban, pero que después de años de los mismos patrones repitiéndose, ya no podía pretender que todo era solo malentendido inocente. Su comportamiento había sido consistente, deliberado y claro en su mensaje,
de que no era lo suficientemente buena para su familia, y ninguna cantidad de retractación ahora podría cambiar esa historia. Carolina, quien había estado inusualmente callada, finalmente habló, su voz más pequeña de lo habitual, menos confiada, y dijo que lo sentía si había herido mis sentimientos, que no se había dado cuenta de que yo era tan sensible, y sentí ese destello de ira de nuevo, porque todavía estaba poniendo la responsabilidad en mí, todavía sugiriendo que el problema era mi sensibilidad en lugar de su crueldad. La miré directamente y dije que no había nada malo con ser sensible, que ser afectado por la crueldad de las personas no era un defecto de carácter, que de hecho tener empatía y conciencia emocional era una fortaleza, no una debilidad. Le dije que su disculpa significaría más si realmente reconociera lo que había hecho mal, si pudiera nombrar casos específicos donde había sido hiriente, si pudiera demostrar que entendía el impacto de su comportamiento, en lugar de simplemente descartarlo como que yo era demasiado sensible. La conversación continuó, volviéndose cada vez más cruda y honesta, despegando capas de disfunción familiar que habían estado ocultas bajo una apariencia de cortesía y propiedad durante años. David estaba tratando de mediar, de suavizar las cosas, pero podía ver que estaba luchando con su propia culpa y vergüenza, reconociendo su papel al permitir esta dinámica, entendiendo que no me había protegido de la crueldad de su familia. Sentí una mezcla compleja de emociones hacia él en ese momento, amor y decepción entrelazados, porque sabía que era una buena persona que había estado atrapado entre la lealtad a su familia y la lealtad a su esposa. Pero eso no excusaba las elecciones que había hecho, las veces que había permanecido en silencio cuando debería haber hablado. Patricia intentó otra defensa, diciendo que venían de una generación diferente, que sus valores eran diferentes, que debería entender su perspectiva y no juzgarlos tan duramente. Pero yo también rechacé esa excusa, explicando que la amabilidad básica y el respeto por los demás trasciende las generaciones, que no hay era en la historia humana donde fuera aceptable tratar a las personas como menos basándose en su estatus social o económico, que usar diferencias generacionales como excusa para el mal comportamiento era solo otra forma de evitar la responsabilidad. Dije que había conocido a muchas personas de su generación, que eran amables e inclusivas, y de mente abierta, que juzgaban a las personas basándose en su carácter en lugar de su cuenta bancaria. Así que no se trataba de edad o de cuándo crecieron, se trataba de elecciones que habían hecho y valores que habían priorizado. Ricardo se estaba poniendo visiblemente incómodo ahora, moviéndose en su asiento, su rostro enrojecido, y dijo algo sobre cómo todo esto se había salido de control, cómo éramos familia, y deberíamos enfocarnos en avanzar en lugar de detenernos en el pasado. Pero no estaba lista para avanzar, todavía no sin asegurarme de que realmente entendieran lo que habían hecho y lo que necesitaba cambiar. Le dije que avanzar sin abordar el pasado solo significaba repetir los mismos patrones, que el cambio real requería reconocimiento y responsabilidad, que necesitaba saber que entendían cómo su comportamiento me había afectado y que estaban comprometidos a tratarme de manera diferente en el futuro. Dije que no estaba pidiendo relaciones perfectas o pretendiendo que las dinámicas familiares fueran alguna vez fáciles, pero estaba insistiendo en el respeto básico y la dignidad, en ser tratada como un miembro igual de la familia, en lugar de como una extraña que necesitaba probar constantemente su valor. La tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo, y podía ver que habíamos llegado a un momento crítico, una bifurcación en el camino donde o encontraríamos una manera de reconstruir estas relaciones sobre una base de respeto mutuo, o reconoceríamos que el daño era demasiado profundo para reparar. Parte de mí se sintió culpable por alterar la paz familiar, por crear esta confrontación incómoda, por poner a David en esta posición difícil. Pero una parte más grande de mí se sintió liberada, empoderada, viva de una manera que no me había sentido en años, porque finalmente estaba siendo auténtica. Finalmente me negaba a aceptar maltrato. Finalmente me defendía incluso aunque era difícil y aterrador y potencialmente terminaba con las relaciones. Pensé en todas las mujeres que conocía que se quedaban en silencio en situaciones similares, que soportaban la falta de respeto de sus suegros o las familias de sus parejas, porque no querían causar problemas, porque les habían enseñado que mantener la paz era más importante que defenderse. Pensé en cuántas personas pasan por la vida aceptando menos de lo que merecen
porque tienen miedo de ser vistas como difíciles o exigentes o desagradecidas. Y pensé en cómo había sido una de esas personas durante tanto tiempo, cómo había priorizado la comodidad de todos los demás sobre mi propio bienestar, cómo había tragado mi dolor y mi ira y mi herida porque no quería ser vista como el problema. Pero yo no era el problema, su comportamiento era el problema. Y nombrar esa verdad en voz alta, reclamar mi derecho a ser tratada con respeto, eso no estaba causando un problema. Eso era negarme a aceptar uno. Jennifer, quien había estado mayormente en silencio durante todo este intercambio, habló entonces, sorprendiendo a todos. Dijo en voz baja que había sido testigo de la forma en que la familia me trataba, que se había sentido incómoda con algunos de sus comentarios, que había querido decir algo pero no había sabido cómo. Se disculpó por su propio silencio, por no defenderme cuando debería haberlo hecho, y sentí una pequeña oleada de gratitud porque su reconocimiento significaba algo. Su disposición a admitir su propia complicidad mostraba un nivel de autoconciencia que los demás parecían carecer. Me dio un poco de esperanza de que tal vez el cambio era posible, que tal vez esta confrontación dolorosa podría conducir a algo mejor. A medida que avanzaba la noche, la conversación pasó de la defensa y la negación a una discusión más genuina sobre las dinámicas familiares, sobre las expectativas y suposiciones, sobre las formas en que nos lastimamos unos a otros sin siquiera darnos cuenta. Patricia, para su crédito, finalmente admitió que había tenido preocupaciones cuando David me presentó por primera vez, que le había preocupado que fuera diferente de las mujeres con las que lo imaginaba, y que esas preocupaciones habían coloreado sus interacciones conmigo desde el principio. Dijo que había sido protectora de su hijo, queriendo asegurarse de que se casara con alguien que encajara en su mundo, y que no me había dado una oportunidad justa de probarme más allá de esos juicios iniciales. No era una disculpa completa, todavía no, pero era una grieta en su armadura, un reconocimiento de que su comportamiento no había sido del todo justificado. Ricardo siguió su ejemplo, admitiendo que había sido desdeñoso de mi carrera porque no había entendido lo que hacía, que había hecho suposiciones basadas en información limitada, que su orgullo en sus propios logros lo había cegado a los logros de otros. Marcos reconoció que había sido competitivo y condescendiente, que había usado su éxito para sentirse superior a los demás, que nunca se había detenido a considerar cómo sus palabras podrían impactarme. Carolina fue la última en ofrecer algo parecido a una disculpa, y la suya todavía estaba a la defensiva, todavía calificada con excusas, pero al menos admitió que algunos de sus comentarios habían sido poco amables. Escuché a cada uno de ellos, sopesando sus palabras, tratando de determinar si estaban ofreciendo un arrepentimiento genuino o simplemente diciendo lo que pensaban que quería escuchar. Sabía que el cambio real no sucedería de la noche a la mañana, que los patrones establecidos durante 8 años no desaparecerían después de una conversación difícil, pero también sabía que esto era un comienzo, que al negarme a aceptar su comportamiento más, los había obligado al menos a reconocer que existía. Les dije que apreciaba su disposición a admitir sus errores, que reconocía lo difícil que podía ser examinar tu propio comportamiento y reconocer cuando has lastimado a alguien. Pero también dejé claro que las palabras no eran suficientes, que necesitaba ver cambios consistentes en cómo me trataban, que reconstruir la confianza tomaría tiempo y esfuerzo. Dije que no les estaba pidiendo que pretendieran que el pasado no había sucedido, pero les estaba pidiendo que se comprometieran a hacerlo mejor en el futuro, a tratarme con el mismo respeto y amabilidad que mostraban a otros miembros de la familia, a hacer un esfuerzo genuino por conocerme como persona, en lugar de juzgarme, basándose en sus ideas preconcebidas. Y le dije a David, frente a toda su familia, que necesitaba que fuera mi compañero en esto, que estableciera y hiciera cumplir límites con su familia si era necesario, que me defendiera incluso cuando fuera incómodo, que eligiera nuestro matrimonio sobre su deseo de mantener la paz. Asintió, lágrimas en sus ojos, y prometió que lo haría mejor, que entendía lo mal que me había fallado, que estaba comprometido a hacer cambios. Quería creerle, necesitaba creerle, porque lo amaba y quería que nuestro matrimonio funcionara, pero también sabía que la confianza tenía que ser recuperada a través de acciones, no solo promesas. La cena que se suponía era una simple reunión familiar se había convertido en un momento decisivo, un punto de inflexión que definiría nuestras relaciones en el futuro. Cuando la velada finalmente llegó a su fin,
Cuando la gente comenzó a recoger sus cosas para irse, la atmósfera era diferente de lo que había sido al comienzo de la noche. Había incomodidad, sí, pero también una sensación de que algo había cambiado, algo importante había sido abordado. Patricia me acompañó a la puerta, y por primera vez en 8 años, me miró con algo que podría haber sido respeto real en sus ojos. Dijo en voz baja que esperaba que pudiéramos trabajar en reconstruir nuestra relación, que quería conocerme mejor, entender lo que había construido con mi empresa. Era un pequeño gesto, pero importaba. Ricardo me estrechó la mano formalmente, diciendo que había quedado impresionado por lo que había compartido sobre la adquisición comercial, preguntando si podíamos almorzar alguna vez para discutirlo más a fondo. Marcos me dio un abrazo incómodo, admitiendo que me había subestimado, que le gustaría aprender más sobre mi trabajo. Incluso Carolina logró una pequeña sonrisa y una disculpa que sonaba genuina antes de irse. Mientras David y yo conducíamos a casa esa noche, sentados en silencio en el auto, me sentí emocionalmente exhausta, pero también más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando una carga pesada durante años y finalmente la hubiera dejado. Los días y semanas que siguieron a esa cena fueron desafiantes de maneras que no había anticipado completamente, porque confrontar años de disfunción familiar no conduce a una resolución instantánea, conduce a un proceso difícil de aprender nuevas formas de relacionarse entre sí, de probar límites, de reconstruir la confianza que había sido rota. Patricia me llamó unos días después, invitándome a almorzar, solo nosotras dos, y estaba nerviosa aceptando porque nuestras interacciones uno a uno siempre habían sido particularmente tensas. Pero cuando nos encontramos en un restaurante tranquilo, algo era diferente. Me preguntó sobre mi negocio. Realmente preguntó, no de la manera condescendiente en que siempre había preguntado sobre mi trabajo antes, sino con genuino interés y curiosidad. Me encontré abriéndome a ella, contándole sobre los desafíos y recompensas del emprendimiento, sobre las soluciones innovadoras que mi equipo había desarrollado, sobre mi visión para el futuro de la empresa. Y ella escuchó, realmente escuchó, haciendo preguntas reflexivas, compartiendo algunas de sus propias experiencias de sus años en el mundo social y filantrópico. No nos hicimos mejores amigas durante ese almuerzo, pero establecimos una base para un tipo diferente de relación, una basada en el respeto mutuo en lugar del juicio y la condescendencia. Incluso se disculpó más completamente de lo que lo había hecho en la cena, reconociendo instancias específicas donde había sido poco acogedora o poco amable, admitiendo que sus propias inseguridades y protección sobre David la habían hecho injusta conmigo. Fue sanador de una manera que no había esperado, y dejé ese almuerzo sintiendo que tal vez, solo tal vez, las cosas realmente podrían mejorar. David y yo tuvimos varias conversaciones difíciles sobre su papel en todo lo que había sucedido, sobre las formas en que no me había protegido, sobre lo que necesitaba cambiar en nuestro matrimonio en el futuro. Estaba genuinamente arrepentido, entendiendo ahora cómo su silencio había sido una forma de traición, cómo su deseo de evitar conflictos había llegado a costa de mi bienestar. Comenzó a establecer límites con su familia que nunca había establecido antes, señalando comentarios que eran inapropiados, dejando claro que no toleraría ninguna falta de respeto hacia mí. No era perfecto, y todavía había momentos en que volvía a caer en viejos patrones, pero estaba intentando, y podía ver el esfuerzo que estaba haciendo. Comenzamos terapia de pareja para trabajar en el daño que se había hecho y para construir mejores patrones de comunicación. Y lentamente, gradualmente, sentí que nuestra relación comenzaba a sanar. Marcos se acercó profesionalmente, expresando interés en parte del trabajo que mi empresa estaba haciendo, y terminamos teniendo varias reuniones donde realmente me trató como una igual, como alguien cuya experiencia y perspicacia valoraba. Era surrealista después de años de que me hablara con desprecio, pero también me mostró cuánto puede cambiar la percepción que la gente tiene de ti cuando te ven como exitoso según sus propias métricas, lo cual fue tanto validante como deprimente, porque reforzaba que su respeto había sido condicional desde el principio. Carolina tardó más en adaptarse, todavía incómoda con la nueva dinámica, todavía luchando por reconciliar a la persona que había desestimado durante años con la exitosa propietaria de negocios que realmente era. Pero incluso ella hizo pequeños esfuerzos, enviándome mensajes de texto ocasionales, preguntando cómo estaba, incluyéndome más genuinamente en las conversaciones familiares.
La siguiente reunión familiar fue incómoda. Todos caminando sobre cáscaras de huevo, hiperconscientes de sus palabras y acciones de una manera que se sentía forzada e incómoda. Pero era una fase necesaria. Un periodo de transición donde los viejos patrones estaban siendo rotos y se estaban estableciendo nuevos. Con el tiempo, a medida que continuábamos trabajando en nuestras relaciones, las cosas gradualmente se volvieron más naturales, más auténticas. Comenzaron a hacerme preguntas reales sobre mi vida, mi trabajo, mis intereses, en lugar de hacer suposiciones. También comenzaron a compartir más de sí mismos conmigo, bajando algunas de sus propias paredes y pretensiones. Aprendí cosas sobre la infancia de Ricardo que me ayudaron a entender su obsesión con el éxito y el estatus, sobre las luchas de Patricia en su propio matrimonio y sus miedos sobre los futuros de sus hijos, sobre las inseguridades de Carolina y su uso de la crueldad como mecanismo de defensa, sobre la presión de Marcos para estar a la altura de expectativas imposibles. Entender su contexto no excusaba su comportamiento, pero me ayudó a tener más compasión por ellos como seres humanos complejos, en lugar de verlos como villanos unidimensionales. Y lentamente, muy lentamente, construimos algo que se parecía a relaciones familiares reales, todavía imperfecto, todavía ocasionalmente tenso, pero fundamentalmente diferente de lo que había sido antes. Mirando hacia atrás en esa fatídica cena ahora, meses después, tengo sentimientos complejos sobre cómo se desarrolló todo. Parte de mí desearía haberme defendido antes, que no hubiera desperdiciado 8 años tratando de ganar la aceptación de personas que no estaban dispuestas a darla. Parte de mí se pregunta si podría haber manejado la confrontación de manera diferente, de una forma que fuera menos explosiva y dolorosa. Pero sobre todo, me siento agradecida de haber finalmente encontrado mi voz, de haber finalmente dejado de aceptar maltrato, de haber finalmente reclamado el respeto que merecía. Esa noche cambió todo, no solo en términos de cómo la familia de David me trataba, sino en cómo me veía a mí misma. Me di cuenta de que había estado participando en mi propia disminución, que al quedarme en silencio y aceptar su juicio, me había estado diciendo en algún nivel que tal vez tenían razón, tal vez no era lo suficientemente buena, pero sí soy lo suficientemente buena. Siempre he sido lo suficientemente buena, y mi valor nunca ha dependido de su aprobación o de la de nadie más. La experiencia me enseñó tanto sobre los límites, sobre la importancia de defenderte incluso cuando es difícil, sobre la diferencia entre mantener la paz y sacrificar tu dignidad. Me enseñó que a veces lo más amoroso que puedes hacer por una relación es ser honesto sobre cómo te están lastimando, incluso si esa honestidad crea incomodidad o conflicto temporal. Me enseñó que las personas pueden cambiar, que las relaciones pueden sanar, pero solo si todos los involucrados están dispuestos a reconocer los problemas y hacer el trabajo duro de abordarlos. Y me enseñó que mi voz importa, que mi verdad importa, que tengo todo el derecho de ocupar espacio y hablar y exigir ser tratada con respeto. Pienso en todas las personas que están en situaciones similares, que están siendo despreciadas o menospreciadas o hechas sentir menos que por las familias de sus parejas, por sus colegas, por personas en sus vidas que deberían estar construyéndolas, en lugar de derribarlas. Quiero que sepas que no tienes que aceptar ese trato, que mereces algo mejor, que defenderte no es egoísta o dramático o problemático, es necesario y saludable y valiente. Quiero que sepas que tu valor no está determinado por las percepciones de otras personas sobre ti, que no necesitas el permiso de nadie para valorarte, que eres suficiente exactamente como eres. Y quiero que sepas que decir tu verdad, incluso cuando tu voz tiembla, incluso cuando estás aterrorizado de las consecuencias, puede ser lo más poderoso que hagas jamás. Esa noche en la mesa del comedor, cuando finalmente le dije a la familia de David la verdad sobre mi éxito, cuando firmé sus cheques metafóricos al revelar que había adquirido la empresa de Ricardo, no solo estaba compartiendo información sobre mi negocio, estaba reclamando mi poder, me estaba negando a ser disminuida más. Estaba manteniéndome firme en mi verdad y exigiendo ser vista por quien realmente era. Y ese momento, tan aterrador e incómodo como fue, se convirtió en un punto de inflexión no solo en mis relaciones con ellos, sino en mi relación conmigo misma. Así que si estás leyendo esto, si estás viendo este video, y alguna vez te has sentido invisible o inútil, o como si no importaras, por favor escúchame cuando te digo que sí importas. Tu voz importa.
Tu verdad importa. No esperes 8 años como lo hice yo. No tragues tu dolor para mantener a otras personas cómodas. No te encojas para encajar en la estrecha definición de valía de alguien más. Ponte de pie, habla, ocupa espacio, y nunca te disculpes por ser exactamente quien eres. Ahora quiero saber de ti, porque sé que no estoy sola en esta experiencia. ¿Alguna vez has estado en una situación donde la gente te subestimó o te trató como menos que, solo para quedarse impactados cuando supieron la verdad sobre quién realmente eres? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de la familia o suegros que no te respetaban? ¿Cómo encontraste el coraje para decir tu verdad? ¿Y qué pasó cuando lo hiciste? Por favor, comparte tus historias en los comentarios, porque creo que es muy importante que nos apoyemos mutuamente y nos hagamos saber que no estamos solos en estas luchas. Tu experiencia importa, y alguien más que está pasando por algo similar podría necesitar escuchar que no están locos, que sus sentimientos son válidos, que tienen todo el derecho de exigir respeto. Y si esta historia resonó contigo, si tocó tu corazón o te hizo pensar sobre tus propias relaciones y límites, por favor dale al botón de me gusta para hacérmelo saber. Entender contenido como este, entender la importancia de defenderte y establecer límites saludables, puede literalmente cambiar tu vida. Cambió la mía. Así que, por favor, tómate un momento para reflexionar realmente sobre lo que has escuchado aquí, sobre cómo se aplica a tu propia vida, sobre qué cambios podrías necesitar hacer para honrarte más completamente a ti mismo. Y si quieres escuchar más historias como esta, más relatos reales, crudos y honestos de personas encontrando sus voces y reclamando su poder, por favor suscríbete a Yo lo viví. Compartimos historias que importan, historias que inspiran, historias que te recuerdan que no estás solo en lo que estés pasando. Presiona ese botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video, porque créeme, vas a querer escuchar lo que tenemos próximamente. Muchísimas gracias por ver, por escuchar, por estar aquí. Tu presencia importa, tu participación importa, y estoy muy agradecida de poder compartir esta historia contigo. Recuerda, eres digno de respeto, eres digno de amor, eres digno de ser visto y escuchado y valorado. Nunca dejes que nadie te haga olvidar eso. Cuídate, y te veo en el próximo video.